18 de octubre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañarán Diego Chimbo, abogado de la ex agente de seguridad Diana Falcón. La protección que por ley se debe prestar a los privados de la libertad en el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía. ¿Está funcionando esto en el caso Balda? ¿Se los debe cambiar a ellos de cárcel? ¿Deben ir a arresto domiciliario? ¿Se debe reforzar su seguridad? Una situación que se plantea por el acoso desplegado para que no cooperen con la justicia. Lo vamos a revisar. También estará Pablo Moizán, vocero del Frente Nacional por la Familia. Y es que se mantienen los temas de gran controversia en el proyecto de Código Orgánico de la Salud, temas como aborto, cambio de sexo, marihuana para usos medicinales, vientres de alquiler, la distribución de preservativos. Lo vamos a conversar también y además nos acompañará Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. ¿El regreso al pasado con la supresión del Consejo de Participación Ciudadana o es un mejoramiento institucional de una democracia disfuncional? El Consejo de Participación exclusivamente en funciones de una comisión anticorrupción y por otro lado la Asamblea Nacional como un ente nominador de las autoridades, es una combinación de los dos sistemas. Lo conversamos. Ayer la Fiscalía allanó las oficinas de la Comandancia de la Fuerza Terrestre en Quito. Esto fue dentro de un operativo que se lo denominó Camaleón, que se ejecutó de manera simultánea en 5 provincias. Y lo que ocurrió es que 7 miembros del Ejército en servicio activo y pasivo y 7 civiles fueron detenidos por presunta venta de armamento y municiones de las Fuerzas Armadas al grupo narcoterrorista comandado por alias Guacho. Personal de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía ingresó a las instalaciones del Ministerio de Defensa en el complejo de La Recoleta en el centro sur de Quito, en donde funciona la Comandancia del Ejército. De manera coordinada con la Fiscalía, allanaron estas instalaciones como parte del operativo Camaleón, que se realizó de manera paralela en varios recintos militares de las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo, Guayas y Loja. La operación empezó desde la madrugada. En Guayaquil se allanó el fuerte militar Huancavilca en el norte de la ciudad y el ala número 21 de Taura. A escala nacional se detuvo a 14 personas, 7 militares activos y 7 civiles, quienes estarían involucrados en la presunta venta de armas, explosivos y municiones al grupo narcodelictivo colombiano Oliver Sinesterra, comandado por alias Guacho, el delincuente más buscado por los gobiernos de Ecuador y Colombia. El operativo fue liderado por la fiscal María Coloma. ¿Relacionadas a alias Guacho? Relacionadas a alias Guacho. ¿Cuál sería la participación de estos uniformados? La provisión de municiones, de armamentos. Cerca del mediodía, la ministra del Interior, María Paula Romo, dio detalles del operativo. Sobre presunto tráfico de armas, municiones y explosivos y delincuencia organizada. 2 delitos distintos. Se han realizado en esta mañana 7 allanamientos. Todavía hay algunas detenciones que están pendientes y por eso no podemos dar más detalles de esta operación. Era el momento en el que la Fiscalía y la Policía allanaban el sistema informático del Ejército. Durante el allanamiento se realizó un barrido informático del sistema de logística del Ejército. Duró más de 7 horas. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Cuando la ciudadanía creía haber visto ya todos los horrores de la desinstitucionalización de la República, de la dictadura más larga en su historia, solo faltaba este broche de oro: el allanamiento del Ministerio de Defensa por tráfico de armas para el narcoterrorismo. Esto es delirante. Frente a todas las expresiones del crimen organizado, desde la delincuencia común que comparece y deambula, hasta la del cuello blanco que se niega a comparecer. Ojalá que la Administración de Justicia tenga entre sus filas a patriotas que ejecuten una misión histórica. Por otro lado, coincidentemente, desde que se intensificó la cooperación antidrogas de Estados Unidos, tenemos 5 hallazgos de tráfico de drogas y de armas con personal activo de Fuerzas Armadas en pocos meses, lo cual revelaría que la frontera amigable con los cárteles mexicanos y el narcoterrorismo colombiano no era un accidente aislado.
actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El jueves 27 de septiembre, hace 2 semanas, Diego Chimbo, procurador judicial de los ex agentes de la SENAÍN, Diana Falcón y Raúl Chicaiza, solicitó a la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, cambio de cárcel o arresto domiciliario para sus defendidos debido al acoso que experimentaban. Diego Chimbo, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por invitarme, buenos días al país. ¿Su pedido ha sido atendido ya por la jueza Daniela Camacho? Bueno, te esperamos la respuesta de la magistrada el 23 del presente mes, cuando anuncie el veredicto, si es que va a dictar un sobreseimiento, un autollamamiento a juicio. Es en ese momento procesal en el que ella debe decidir si es que acoge el pedido de la defensa, pues, o mantiene la prisión preventiva como tal. Usted formuló este pedido por la visita del lunes 24 de septiembre, no programada, ni aceptada, ni solicitada por Diana Falcón, de la abogada del expresidente Correa, Yadira Cadena, acompañada de la asambleísta Sofía Espín. Sus defendidos están bajo el programa Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Bajo este programa, ¿qué protección han recibido o reciben ellos? Bueno, creo que la ciudadanía entera debe conocer. El sistema de protección de víctimas y testigos es dirigido por la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado puede coordinar esto interinstitucionalmente con la Policía Nacional, pero debemos entender que la Policía Nacional no tiene la capacidad de ingresar a los recintos penitenciarios. Es decir, que la seguridad dentro de un recinto penitenciario, dentro de una cárcel, está a cargo del Ministerio de Justicia. Es decir, a cargo de los guías penitenciarios. Por lo tanto, no puede ser tan directa la sujeción de la Fiscalía dentro de esta institución carcelaria. Es por eso, para que tenga mayor control, es que esta defensa sugirió a la magistrada que cambie por arresto domiciliario, porque podría comandar directamente la magistrada, la jueza, el arresto domiciliario con la Policía Nacional. Y se podría, fuera de su domicilio, el arresto domiciliario. Estás en tu casa, tú sabes quién te visita y estás con custodia policial en tu casa. Por lo tanto, es ya mucho más saludable para el custodio de la prueba como tal. O sea que ante el nivel de vulnerabilidad de sus defendidos, Falcón y Chicaiza, ¿qué medidas se deberían adoptar y a quién corresponde tomarlas? Sería la jueza y el arresto domiciliario. Ese es el pedido formal que ha realizado esta defensa. Creo que la forma más inteligente de precautelar la salud de la prueba, porque todo el mundo sabe y creo que todos conocemos, siempre hay la forma. Y ya hemos visto que la forma de ataque que quiere conseguir o que quieren conseguir es quebrar a Raúl o quebrar a Diana. Y finalmente han empezado una campaña drástica atacando al defensor para ver cuál de los dos cae y a ver si es que alguno llega a retractarse. Creo que por salud de la prueba. Usted ha sido señalado por la contraparte en el juicio de no defenderlos bien por acogerlos a la cooperación eficaz. Los dos ex agentes de la SENAÍN se han declarado confesos del secuestro de Fernando Valde en Bogotá. ¿Y qué ventaja obtienen? ¿O solo se declaró uno de ellos y el otro se declara inocente de todas maneras? ¿Cuál es la situación? Bueno, las dos personas acogieron un procedimiento de cooperación eficaz. Y yo creo que todos deben conocer que no es o no fue mi decisión decir Raúl, Diana, acójanse a la cooperación eficaz, sino que es algo que ellos ya tenían pensado desde hace muchísimo tiempo, desde el 2013. Porque desde el 2013 ellos empezaron a grabar, a recopilar evidencia, a tener la prueba que pueda demostrarle al sistema judicial que ellos no fueron quienes tuvieron la idea de viajar a Colombia a realizar un secuestro, sino que simplemente obedecían órdenes. Y es la lógica que nos va a decir que tanto Diana, tanto como Raúl no podían pagar el operativo que se dio en Colombia. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que debe hacer el país pensar
quién estuvo detrás de esa orden. Y las pruebas nos dicen que ahí estuvo el exmandatario. Y por eso es que se graba el exsecretario nacional de inteligencia, Pablo Romero, y deben defenderse lo que dice Pablo Romero, porque es él quien menciona el nombre del presidente de la República. Es de las cartas enviadas a la presidencia de la República en donde confronta a Diana y Raúl, al presidente de la República, a la solución del problema, porque fue bajo sus órdenes que ellos viajaron. Y eso es donde deben centrarse. No lo que digo yo, no lo que dijeron los testimonios anticipados, sino que lo que la prueba nos está diciendo. ¿Por qué motivo Falcón y Chicaiza decidieron acogerse a la cooperación eficaz? ¿Se sintieron traicionados por el autor intelectual del delito? Cuando leemos las cartas mandadas a la presidencia de la República en el año 2015, se leen palabras textuales: suplicamos se nos solucione este problema, por el cual fuimos allá solo cumpliendo órdenes. Entonces, lo que sucede en el presente caso es que ellos decidieron hacer su cooperación eficaz porque exigieron se solucione el problema, y ese problema jamás les fue solucionado. Y es por eso que se acogieron al procedimiento de cooperación eficaz, porque tenían la prueba que iba a develar que ellos simplemente estaban cumpliendo órdenes de un jerárquico. Y cumplir la orden de un jerárquico, como policía activo, tú tienes la capacidad y la potestad, y de hecho la obligación de decir, no lo voy a hacer. Pero y el es por ese motivo que hicieron la cooperación protección eficaz mientras estuvo en el poder. Por supuesto, y todos pudimos observar el Ecuador entero que ellos no fueron procesados mientras duró todo el correísmo. Incluso fueron protegidos por el fiscal general del Estado, quien en una nota escribió: yo no voy a firmar la asistencia penal internacional que pedía Colombia a Ecuador para poder seguir investigando este hecho. Y eso lo hizo el fiscal Galo Chiriboga. Es decir, que sin la cooperación eficaz con Fiscalía de los ex agentes Falcón y Chicaiza, ¿era imposible formular cargos contra el expresidente Rafael Correa? Eso es definitivo. Sin la cooperación de Diana y sin la cooperación de Raúl, era imposible determinar cuál era la cadena de mando. Era imposible saber que Romero y Correa estuvieron detrás de esto. Y es por eso que deben ser merecedores del beneficio de la cooperación eficaz. Pero dentro de la cadena de mando, la cúspide es el presidente. Y del presidente a Chicaiza y Falcón hay otros eslabones. Esos otros eslabones han sido también identificados con la cooperación eficaz. Por supuesto, mira, debemos entender una circunstancia en específico. Primero, tenía que identificarse cuál es la persona que tenía el deseo de ver a este activista político preso. Y el deseo se vio a través de la cooperación eficaz cuando se llamó a su asesor de inteligencia, quien había viajado meses atrás a Bogotá a realizar un trámite de deportación. Y no vamos a confundir deportación con secuestro, pero nos sirve para establecer que era el presidente de la República quien tenía el deseo de ver a Fernando Balda preso aquí en Ecuador y ya quiso traerlo. Y es esta cadena de mando que comienza a establecerse desde la presidencia de la República al secretario nacional de inteligencia, quien usa a sus agentes para realizar este operativo. Y son los agentes el último eslabón de la cadena de esta circunstancia delictiva, quienes deciden hablar en busca de un beneficio. Es por eso que el legislador establece estas técnicas investigativas para el descubrimiento de la verdad. Diego Chimbo, procurador judicial de los ex agentes de la SINAIN, Falcón y Chicaiza, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Sí. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará Pablo Moizán, vocero del Frente Nacional por la Familia. El proyecto del nuevo Código de la Salud y sus temas de controversia como el aborto, la marihuana como medicina, los vientres de alquiler, el cambio de sexo. Lo revisamos en pocos minutos cuando estemos de vuelta. No se vayan. Moizán, vocero del Frente Nacional por la Familia, bienvenido a Contacto Directo.
Gracias, muy buenos días a toda la audiencia también que nos ve. Buenos días. La Red Vida y Familia, también un representante de Vida Humana Internacional, un magíster en bioética, y la Asociación de Abogados Pro Vida del Ecuador han presentado un análisis del libro 2 del Código de la Salud. Ya vamos a revisar por qué y qué temas incluye, pero antes, ese libro ya fue aprobado en la Comisión de Salud, ahora debe pasar al Pleno de la Asamblea, pero ya está aprobado en la Comisión. Así es, el libro 1 y 2 ya fueron leídos y aprobados por la Comisión de Derecho a la Salud, falta el libro 3 y luego bajará el cuerpo completo al Pleno de la Asamblea. Ese libro habla de algunos de los temas controversiales, como el aborto, los vientres de alquiler, temas de marihuana, identidad de género, ideología de género. De las observaciones y análisis que ustedes ya presentaron antes, ¿algunos tuvieron acogida? Bueno, muy pocos en realidad. El tema de la marihuana que usted comenta, y qué bien que utilicemos ese término, porque se ha venido llamándolo cannabis, que es un término técnico, pero que quizás la ciudadanía en general no lo identifica. Pero hablemos de la marihuana, que es la droga que la Secretaría de la Droga, ahora extinta en este gobierno, determinó que es la de mayor penetración, más fácil acceso para los jóvenes, tanto en escuelas como colegios del Ecuador, y que además es la droga que permite el acceso a otros estupefacientes más fuertes. Esta es la marihuana que quiere el Código de la Salud introducir en Ecuador legalmente, no solamente para consumo medicinal, sino a través de la siembra, cultivo e industrialización. Empecemos revisando qué dice el artículo 113 de esa parte del libro 2 que habla de la educación en promoción de la salud. Y dice en otros temas, los programas de estudio de establecimientos de educación deben incluir contenidos que fomenten el conocimiento de... Y ahí habla de deberes y derechos en la salud. Luego dice la importancia y la necesidad de una donación altruista de órganos, que promuevan el autocuidado y la igualdad de género, la corresponsabilidad personal, etcétera. ¿Por qué no están de acuerdo con que se incluya allí la igualdad de género? Bueno, convengamos que el término género, que proviene desde la Constitución y a través de varias leyes, hubo recientemente una marcha el 28 de julio respecto a la ley de defensa y la violencia contra la mujer, precisamente porque se introducían a través del reglamento presidencial en el decreto 397 el tema de identidad de género, nuevas masculinidades, mujeres en su diversidad, que fueron rechazadas por la ciudadanía y que el presidente Lenín Moreno se echó atrás y con el decreto 460 corrigió este tema. Dicen que género o equidad de género se refiere a la igualdad entre hombre y mujer, y así lo aclaró el presidente Moreno en el decreto 460. Pero como vemos, por ejemplo, en el artículo 192 del Código de la Salud del proyecto del libro 2, hay una clara distinción entre género y sexualidad. Esta distinción se encuentra en todo el articulado, no solamente de esta ley, pero de otras como por ejemplo la Ley de Violencia contra la Mujer, mostrando claramente que existe una diferencia entre género y sexo. Sexo es lo que se refiere a hombre y mujer, biológica y anatómicamente distintos. Género es lo que el lobby internacional, sobre todo de los movimientos LGBT, está tratando de introducir para que los hombres que se consideran mujeres o al revés sean considerados de la misma manera que hombre y mujer nacidos biológicamente. Ahora, el Código Orgánico de la Salud regula las directrices de los establecimientos de educación pública y puede determinar o incide en los contenidos curriculares. ¿Para qué? Para que se fomente políticas de salud que están reguladas por el mismo. Por eso es importante que estas directrices vengan claras ya desde estos libros. Eso es cierto, pero también nos preocupa cómo los padres de familia estamos siendo excluidos de la educación de nuestros hijos. Hubo un caso polémico en el mes de junio cuando la ahora extinta Corte Constitucional sentenció en un proceso que tenía varios años que los padres de familia quedábamos cesados, y ese es el término que utilizó, en nuestra autoridad para dirimir sobre la educación sexual de nuestros hijos, los menores de edad. Entonces, resulta que los niños no pueden conducir, no pueden contratar, no pueden ir al ejército o votar, pero pueden tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva. Es más, en esa sentencia de la Corte Constitucional se estaba hablando de que ellos debían poder vivir libremente y ejercer una vida sexual placentera. ¿Y dónde quedamos los padres de familia? El Código de la Salud es otro caso de estos en que nos deja fuera
en las decisiones que tienen que ver con la educación sexual. Ok, ¿por qué los deja fuera? Y pregunto porque se está conformando un ente rector donde se pueda contemplar un organismo, incluso ahí sí está un organismo especializado en género, y ustedes lo que proponen es que haya también representantes de los padres de familia o quienes defiendan la familia. Así es, definitivamente queremos ser parte de ese conglomerado. En esa lista del artículo que usted menciona, se lista, por ejemplo, al Ministerio de Educación, se lista al Ministerio de Deporte, que no entendemos muy bien qué tiene que ver en esto, obviamente el Ministerio de Salud, pero los padres de familia no figuramos en la educación de nuestros hijos. Ahora, sobre las técnicas de reproducción humana asistida, es otro tema que están tratando en esta parte del código. Ya se dan en el país. En el caso de portadoras gestacionales, cuando alquilan un vientre, el código ahora lo que hace es prohibir cualquier contraprestación económica, es decir, que se pague por eso. Pero ¿con eso se evita que se haga de eso un negocio, o siendo difícil controlar si alguien le está pagando o no, o a otra persona por prestar su vientre, termina incentivando más bien la explotación de la mujer? ¿Cómo lo ven? Bueno, primero aplaudimos el hecho de que los mismos asambleístas que por otro lado defienden el aborto porque dicen que el feto no es un ser humano, le ponen por título en el artículo 196 reproducción humana asistida. Entonces ya están reconociendo que el feto es humano y aplaudimos eso. Segundo, es verdad que en otros países donde ya estas leyes se han aprobado, por ejemplo en India, la explotación de la mujer fue el resultado de estas leyes. Mujeres que fueron presas de redes de trata de personas, redes de criminales internacionales que manipulaban no solamente los órganos, sino a los bebés. Estamos en un país que supuestamente defiende a la mujer, que está buscando esta equidad de sexo y sin embargo atenta contra la dignidad de la mujer, convirtiéndola en una fábrica de bebés, sobre todo de las mujeres más pobres y vulnerables de este país. Pero actualmente, ¿qué dice la legislación en relación a eso? Actualmente, sin los cambios que promueve el libro 2 del Código de la Salud. Bueno, actualmente no existe una regulación sobre el tema de la maternidad subrogada o en general sobre la reproducción asistida. Y como usted menciona, ya existen clínicas que realizan por $10.000 la subrogación de vientre. Hubo un artículo del Diario del Comercio el año pasado que mostraba que $10.000 compran un bebé y $16.000 si la mujer además del vientre dona células. Pero volveríamos al mismo sentido en que ya está ocurriendo y está pasando, lo que el momento en que lo incluyen en legislación lo están legalizando porque ya está ocurriendo, pero cuando se pone una prohibición en cuanto a la contraprestación económica, lo que se prohíbe es que se den esos pagos. Pero ¿qué incidencia tiene eso? Bueno, en primer lugar, no porque ya esté sucediendo significa que debamos regularizarlo o legalizarlo. Éticamente, no es correcto que utilicemos a una mujer como una vasija para producir un bebé. Segundo, aunque la ley efectivamente está prohibiendo las contraprestaciones económicas, claramente dice que no se considerarán las prestaciones económicas a los pagos que están relacionados con la fertilización, gestación y el parto. ¿Cómo podemos cerciorarnos y quién nos va a garantizar que a través de estos pagos por estos rubros no se va a también cancelar los honorarios de esta mujer que va a prestar su vientre? ¿Y quién nos va a garantizar que, como ha sucedido legalmente en otros países, a las mujeres, por ejemplo, no se rehúsen luego a entregar el producto que han concebido una vez que han formado un vínculo afectivo, como no era menos de esperarse? O que las parejas, los compradores de este bebé, rechacen el producto porque no cumple la especificación. ¿Qué otro punto está pendiente todavía de las observaciones que ustedes plantearon en esta parte del código que les preocupe? Bueno, uno de los temas que nos preocupa claramente es en las emergencias obstétricas, donde nuevamente se insiste en que se guarde la confidencialidad sobre los abortos en curso. Por supuesto que el Frente Nacional por la Familia está en favor de que las emergencias obstétricas sean atendidas, sea una obligación del centro médico recibir a la paciente y darle toda la atención médica que requiere, por supuesto. Lo que no estamos de acuerdo es que a través de la confidencialidad forzada sobre el médico se pretenda quizás encubrir un posible delito de aborto que haya sucedido fuera de este centro de salud, haciendo que el profesional médico incumpla la ley. El Estado reconoce a la mortalidad en este proyecto, la mortalidad materna, el embarazo infantil, adolescente, el aborto en condiciones de riesgo como un problema de salud. Ahora, tenían reparos sobre el que se reconozca como un problema de salud, el tema de la muerte materna y algunos otros puntos allí. ¿Qué pasó con las observaciones que hicieron en ese punto? Bueno, hemos dicho más de una vez que la mortalidad materna no está ni siquiera entre el top 10
del INE. Es decir, no es una de las principales causas de muerte de mujeres en Ecuador. ¿Por qué no tratar temas cardiológicos? ¿Por qué no tratar temas de diabetes? ¿Por qué no tratar temas de hipertensión? Que eso sí son los principales causantes de muertes en Ecuador de las mujeres. Entonces, ¿estamos ahora diciendo que el embarazo es un problema de salud pública? ¿Desde cuándo ser madre es una enfermedad? Son algunas de las observaciones de Pablo Moizame, el vocero del Frente Nacional por la Familia, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, buenos días. 7:30. Tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos estará Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. Hablamos sobre la eliminación del quinto poder, un regreso al pasado o un nuevo sistema para mejorar una democracia disfuncional. Ya volvemos. Quédese en nuestra sintonía. El presidente del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, ha puesto en debate nacional la idea de suprimir de la Constitución el Consejo de Participación mediante consulta popular. Vilma Andrade, asambleísta nacional de la Izquierda Democrática de la bancada BIN. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y buenos días al país. La consulta de la eliminación del Consejo se realizaría el mismo día que el pueblo elige a sus 7 integrantes de acuerdo a lo que ordenó la consulta de febrero. ¿Tiene sentido? ¿Es contradictorio con el pronunciamiento popular? Quiero señalarle primeramente, Alfredo, que Izquierda Democrática, cuando fue invitada al diálogo nacional, invitación hecha por el presidente Lenín Moreno, nosotros le planteamos directamente, y aquí tengo en el último acápite, la solicitud clara que le hicimos al presidente de la República de que llame a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso desgraciadamente no fue aceptado y pues hemos tenido que ir en este momento a una propuesta que se da desde el Consejo Transitorio al que nosotros lo apoyamos. Si queremos eliminar este sistema concentrador del poder, hiperpresidencialista, y que se cooptó a través de ese llamado Consejo de Participación Ciudadana todos los organismos del Estado, tenemos que ir realmente a eliminarlo. Nosotros hay varias disquisiciones que se hablan en el tema constitucional y yo quisiera presentarles solamente estas 2 láminas. La primera, en la que están las 5 funciones del Estado, que forman la estructura del Estado. Está la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, la función de transparencia y control social y la función electoral. Dentro de la función de transparencia y control social se encuentra las superintendencias, está el Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo. Si eliminamos, como es el planteamiento, al Consejo de Participación Ciudadana, es decir, un órgano de la función de transparencia y control, no necesitamos sino hacerlo a través de la consulta popular. Por lo tanto, vamos a apoyar esa propuesta porque lo hemos hecho desde el inicio, cuando nadie veía este problema, cuando nadie percibía que es a través de ese consejo el que se logró instituir en este país este sistema, reitero, concentrador, pero bueno, también corrupto, en la no campaña electoral de la presidencia de la República y para asambleístas, tanto Paco Moncayo como Guillermo Lazo como Cynthia Viteri coincidieron en este planteamiento, digamos, y en los diálogos que hubo antes de la consulta de febrero se pedía por parte de estos grupos que se suprima el Consejo de Participación, pero no se suprimió de acuerdo a la conclusión de los diálogos y el presidente de la República fue apoyado 7 veces 7 sobre las 7 preguntas por estos grupos políticos. Al respecto, por ejemplo, Daniel Mendoza, coordinador de la bancada de Alianza País y aliados, al respecto opinan lo siguiente. Lo que pasó en el pasado fue precisamente que lograron camuflar la cooptación de las entidades de control detrás de un concepto muy positivo y noble, que es la participación ciudadana. Nadie puede estar en contra del control social para que existan veedurías que verifiquen que realmente la inversión pública responde a las necesidades locales. Así que el concepto como tal es positivo y eso debemos respetarlo y mantenerlo. La primera función del Estado, la Asamblea Nacional, que es la representación máxima de la interculturalidad, de la pluralidad de nuestro país,
debe tener la competencia de designar a las autoridades, pero que garanticemos también que la designación de las autoridades no se vuelve un mecanismo grosero de reparto como ha pasado en el pasado. Si la Asamblea reasume las funciones que tenía en la Constitución de 1998 del Congreso, ¿sería retornar al pasado? De ninguna manera, y nosotros lo hemos planteado claramente. Para evitar eso, nosotros creemos que la Asamblea Nacional debe nombrar una comisión especializada y que se hagan los concursos de méritos y oposición. De esa forma garantizamos realmente que quienes van a representar y van a estar al frente de los diferentes organismos sean personas de idoneidad probada. Sepamos a quién intereses y a quién representan, porque ahora mire el recelo que tenemos los ecuatorianos, y ese habíamos advertido, de ir a una elección para nombrar a los miembros de este consejo que tienen tantas atribuciones y sobre todo esta facultad tan grande, esta acción tan grande que es designar a las autoridades, y no sabemos a quién representan, qué intereses representan, quién financia sus campañas. Conocemos cómo se realizan las campañas electorales y que muchas veces el poder económico es el que está detrás de esas candidaturas, y entonces vamos a poner en manos de personas y de una elección a través de una elección popular, conociendo las consecuencias que podemos, a la que tiene que someterse el Ecuador. Por eso nosotros decimos claramente que sí tiene que eliminarse y que ir realmente a conformarse a través de concursos de merecimiento y oposición en la Asamblea Nacional, que, como dice también el asambleísta Mendoza, cuenta con el respaldo y la legitimidad de la elección popular. O sea que para que no sea un retorno al pasado de la partidocracia, donde las ternas no se integraban con los mejores, sino con el candidato que señalaba el partido al que le tocaba el puesto en el reparto, se debe establecer entonces un proceso de impugnación y análisis de las ternas previo a la elección de la Asamblea, pero debe ser la misma Asamblea que los elige, no que empezaría ahí el cabildeo, o podría ser, por ejemplo, el Consejo Electoral, que se pasa de vacaciones 2 años, cada 2 años actúa nada más. El resto del tiempo no tiene nada que hacer. Pero la Asamblea tiene por votación popular esa representación, y su conformación responde realmente a lo que el pueblo ha decidido. Nosotros vemos realmente que esa es una posibilidad absolutamente cierta y que va a dar lógicamente la tranquilidad al Ecuador, siempre y cuando se tomen los aspectos que usted señala. Tiene que ponerse lógicamente al escrutinio para que las personas que quieren participar o que han sido nominadas desde las diferentes entidades del Estado, las funciones del Estado, puedan ser calificadas. Eso sí nos parece apropiado, pero también hay que hacer un análisis un poco más profundo de lo que significó. Si es que se hablaba de un reparto anterior y que en el Congreso anterior, y que nosotros también lo refutamos en su momento, ¿qué tuvimos luego? Prácticamente un presidente de la República con sus adláteres, con sus compañeros, sus amigos, puestos, o sus subalternos en algunos casos, puestos al frente de los diferentes organismos del Estado, llámese Fiscalía, Contralor General del Estado, el Procurador General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, las superintendencias, la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública. Así es, los dos sistemas fallaron realmente, y por eso es que la idea óptima sería encontrar un nuevo sistema, que puede ser un sistema mixto, combinando lo rescatable de cada uno de los dos sistemas que estuvo en vigencia anteriormente y que tanta decepción produjo, ¿no? Sí, y eso vemos. O sea, creo que el concurso de méritos y oposición es importante, es muy interesante, y lógicamente que se puedan ver tener las vedurías, que puedan realmente analizar cuáles son los nombres que se plantean, inclusive vetarlos si fuera el caso, y luego sí proceder la Asamblea como tal a la designación, que es lo que sucede en todos los parlamentos prácticamente. Es un sistema universal, pero aquí el problema en Ecuador es que todos los sistemas se hunden, siempre le encuentran un truco. Ahora, ya que el pronunciamiento popular de febrero fue que el pueblo elija a los 7 consejeros de participación ciudadana, y eso debería respetarse según la Constitución, cabría darle a esos consejeros competencias de comisión anticorrupción
para que se dedique a la investigación de denuncias que fue clausurada durante toda la década correísta? Podría ser también una de las acciones, porque se le retiraría precisamente la facultad de designar a las autoridades a través de la pregunta en la consulta y las otras atribuciones que son de control y de lucha contra la corrupción, que durante 10 años no hicieron esa labor. Podría permitirles que esos consejeros realicen esa acción. Sin embargo, siempre nosotros hemos manifestado la preocupación, y lo dijimos directamente al presidente, de que ir a un proceso electoral para elegir estas autoridades es muy riesgoso, porque, reitero, lo que puede estar detrás son quizás tentáculos del poder que solamente están poniendo a títeres para que funcionen bajo sus intereses, y eso no sería nada adecuado. Sin embargo, el asunto es que en febrero se resolvió en la consulta elección popular de los miembros del Consejo de Participación. Pero ¿hay algún indicio de que dentro de los 201 precandidatos o postulantes que se han presentado al CNE hayan grupos títeres, a pesar de que, o candidatos títeres, a pesar de que se prohíbe de que sean candidatos de grupos políticos? No hemos hecho una revisión exhaustiva, vemos nombres también, que hay que decirlo, que hay que reconocerle, nombres que realmente son valiosos y que vienen de una participación activa de la ciudadanía y que han demostrado realmente una participación también muy relacionada con una base social. Pero, reitero, no sabemos realmente los demás a qué intereses representan. Por eso creo que es mejor que sea la Asamblea Nacional, legitimada por la votación popular, la que además le dé la posibilidad de nombrar quienes estén al frente de las funciones del Estado a personas que garanticen trayectoria, idoneidad, y honorabilidad, decencia, honradez, que es lo que ahora más demanda el Ecuador. Creo que lo que estamos viviendo Andrade, es ya se le un agradece paso. por su participación en Contacto Directo. Buen día. Gracias a usted, Alfredo. Buenos días. Así concluimos esta emisión. Mañana en Contacto Directo estarán Lenin Artieda y Samantha Mora, y nosotros nos volvemos a encontrar el lunes, Alfredo. Hasta el lunes.